Bueno, buenas noches chicos. Les estaba consultando cómo van llevando el estudio para el parcial de mañana. Hablamos en la clase anterior sobre la unidad 1 y vamos a continuar con la unidad 2, con el módulo 2 que vimos programación orientada a objetos. Ya dejamos atrás el repaso de la unidad 1. No sé si les quedó alguna duda puntual que quieran hacer alguna consulta ahora. Aprovechemos hasta que se conecten los demás compañeros. El examen es mañana, tienen desde las 8 hasta las 23 para completarlo, van a tener 3 intentos, recuerden. 120 minutos, es decir, 2 horas desde que inician el examen hasta terminarlo. Luego de que lo finalicen, en el mismo momento le van a dar la puntuación que obtuvieron, y bueno, en el caso de que lo desaprueben, es decir, en el caso de que no acierten 5 preguntas, tienen 2 posibilidades más. En total tienen 3 intentos. Yo creo que le va a ir bastante bien. Marínez ahí decía que tenía miedo, pero creo que no va a tener mayores inconvenientes. Si han venido haciendo los trabajos prácticos y si leen bien la teoría o las diapositivas que les fuimos presentando, creo que no van a tener mayores problemas. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con chusmeando las demás comisiones? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal viste las demás clases? ¿Sacaste algo importante que nos quieras comentar que deberíamos saber tus compañeros para el examen Bueno, NK? ¿No? profe, ¿Cómo te va? bueno, sí, estuve en la tarde viendo a los diferentes profesores y, por ejemplo, uno de los profes había hecho como Ah, les un hice un simulacro de simulación. examen más o menos parecido a una encuesta, pero él decía que era parecida a las preguntas que iban a hacer. Me recuerda un poco a lo que le había comentado de Python. De Python. En Python, ¿vos hiciste el curso de Python también? Sí, sí. En el curso de Python tuvimos un simulacro antes del examen. Esta vez no lo hicimos, ya que, bueno, van a probar con el 50% las respuestas correctas. Le quitamos un poquito la Claro, dificultad, sí, ¿viste? sí. Sí, sí, estaba Y de incógnito ahí viendo sí, las clases de los otros. y van a tener 3 intentos, así que bueno. Sí, Ariel, tenés 3 intentos para aprobar el examen, así que lo aprobás sí o sí. No va a ser muy complicado, las preguntas van a ser como las que les venía comentando, quizás que ponen un bloque de código ahí. NK, debería poner tu nombre completo porque no sabemos quién sos. ¿Nico? ¿Nahuel? ¿Kevin? ¿Cómo es tu nombre? Soy yo, profe. Ay, Pero nos sale NK, estaría es que bueno así que... estaba en las otras comisiones. Ah, bien, bien. Eh, Estaría bueno que pongas tu nombre verdadero y no un Sí, sí, nickname. sí. Comentanos un poquito, a ver más o menos qué viste vos de ese simulacro que tuviste, alguna pregunta, si los chicos tienen una idea. Néstor Kirchner. Bueno, Néstor eh, Kirchner, no, está vivo. Eh, por ¿Qué viste? ejemplo, Ujú. sí, por ejemplo, las preguntas eran relacionadas más a la teoría de Java. Más o menos todas las diapositivas que nos fueron dando, Ujú. un poco de teoría, y bien era lo que yo me esperaba, que te Sí. ponían un poco de código y determinar a ver si es ¿Cuál que era la cumple. respuesta de ese código, verdad? Exacto, por ejemplo, Ujú. pongámosle un ejemplo, una variable de que contenga números enteros, Sí, ¿sí? Sabemos que tendría que ser int, pero en el código aparecía como string igual a, y ponía un un número. número. Sabemos que eso era falso, Claro, cosas ¿ves? parecidas así. Sí, sí, por eso es que yo les decía que no es tanta la complejidad, van a ser cosas que la van a saber sortear muy bien. Le tengo mucha fe a esta comisión, a la comisión 4. Adriana, te tengo muchísima fe, te estoy viendo. Creo que le va a ir bastante bien. Aparte, como les decía, con 5 respuestas correctas ya van a estar aprobados y tienen 3 intentos. Las preguntas van a ser aleatorias, así que si entran en 3 intentos diferentes, capaz que las preguntas son diferentes, o si se repiten no van a tener el mismo orden y todo eso. Pero tranqui, las preguntas van a ser así como estaba diciendo el compañero Néstor Kirchner, Kevin Nene.
Las preguntas son de ese tipo, o sea, les van a preguntar, por ejemplo, si quiero almacenar un número entero, ¿qué tipo de dato utilizo? ¿Double, long o string o int? Y ustedes van a responder. ¿Qué responderías, Adriana, en ese caso? Si tenés que almacenar un entero, ¿con qué tipo de dato lo almacenás? In. Muy bien. Claro, las preguntas van a ser así, son múltiple choice o del tipo verdadero o falso, como el ejemplito que nos estaba mencionando ahí recién Kevin. Profe, ¿a dónde tenemos que ingresar para rendir? Tienen que entrar a la plataforma de Moodle, ahí va a estar el apartado del examen del día de mañana, va a habilitarse recién a las 8 de la mañana y como les decía hasta las 11. No entren media hora antes de que se termine el tiempo, porque si ustedes, supongamos, entran media hora antes y no llegan a completar todas las preguntas, se acaba el tiempo y no habrán terminado de rendir el examen. Entren con tiempo, sepan que tienen 2 horas, cuentan con 2 horas por cada intento para poder realizarlo. Y así que tranquilos, si han venido llevando las clases, haciendo los prácticos y con que relean bien las diapositivas nuevamente, no van a tener ningún problema. Profe, Sí. por ejemplo, también recuerdo que habían preguntado otro compañero Ujú, algo sobre el tema de qué pasaba si se caía la conexión o si se cortaba la conexión, ¿sí? ujú. Porque, por ejemplo, a mí me pasó el año pasado, en el examen Claro, final. Me pasó en bien. el examen final. Se me cortó el internet y bueno, yo busqué la alternativa de usar los datos móviles en ese momento. Ujú. Eh, Pude hacer el examen, pero la posibilidad de que se te corte está, digamos. Claro, pero tendrías que tener, no sé, 20 años de mala suerte para que se te corten 3 intentos del Es que internet. O justo, sea, una sí, vez te sí. puede cortar y vas a tener 2 intentos más. Salvo que sea en el último intento que tengas, que se te corte el internet o que pase algo muy drástico, ahí deberías generar un nuevo ticket, como te decía, explicando lo que te pasó. Pero es algo que, no sé, a menos que rompas ahora un espejo, así es la mala suerte que te acompaña cuando rompes un espejo o algo así, no, no va a pasar, no va a pasar, tranquilo que eso no va a pasar. Silvana, si haces mal, si no llegas a aprobar el examen en el segundo intento o en el primero, podés hacerlo en el mismo momento, o sea, apenas lo terminás, sabes que no aprobaste, podés iniciar ahí el otro examen, no hay ningún problema, o si querés esperar un par de horas para repasar y recién lo haces, como vos quieras, no hay problema con eso. Contás, como te digo, en ese umbral de las 8 hasta las 11 para hacerlo, en el momento que vos quieras, y cada vez que inicias el examen vas a tener 120 minutos para completarlo. Al finalizar el examen te arroja el resultado, y bueno, ahí sabes si aprobaste o no. Eh, pero bueno, como les decía, no tengan miedo y no se asusten porque no va a haber preguntas descabelladas, va a ser más o menos todo lo que venimos viendo durante las clases, así que tranquilo. Bien. Sí, Ariel, pero ten en cuenta que son solamente 10 preguntas. Ponele que llegues a las 8, sí, vas a estar justo, pero creo que no vas a tener inconveniente. A menos que te levantes a las 8 de la mañana y hagas el primer intento, que largues el primer intento a las 8 de la mañana. Esas ya son cosas muy personales, cada uno tiene que acomodarla de acuerdo a sus horarios. Así que, y bueno, y si alguien tiene algún problema, lo carga en el sistema de ticket que les mostramos con ayuda de 1000 programadores. Si es que pasa algo muy drástico, no sé, a las 8 y no sé, se pinchó la rueda del colectivo, pinchaste la rueda del auto y no llegaste nunca a tu casa hasta las 11, eh, bueno, algo ahí lo plantearías y explicarías por qué no lo hiciste, pero no creo que pase eso, seamos positivos, no pensemos en todo lo malo que va a pasar, porque si no... bueno, hoy vamos a continuar repasando lo que era el módulo 2 de programación orientada a objetos, ¿sí? Ya habíamos visto en la clase anterior todo lo que era concerniente al módulo 1, ahora vamos a continuar con el módulo 2. Vamos a hacer algunos ejemplos también en el Eclipse para ver más o menos qué es lo que le pueden llegar a tomar, cómo escribir una clase. Una buena pregunta podría ser cuáles son los elementos básicos de una clase, que serían los atributos y los métodos, qué definen los atributos, qué definen los métodos y todo ese tipo de preguntas. Vamos a arrancar con lo de hoy.
Y bueno, como les decía, si alguien tiene algún inconveniente y no llega a poder rendir el examen por cualquier sea la situación, cargan en el sistema de ticket explicando los motivos por el cual no pudieron rendir, ¿sí? No pudieron realizar el examen. Pero no creo que pase, como les digo, tienen 3 intentos, de 8 a 23 hay 15 horas, a menos que no tendría que pasar ninguna situación, digamos. Bueno, arranquemos con lo de hoy. Vamos a hacer un repaso del módulo 2. En el módulo 2, esto vamos a cerrar, cerremos y cerremos. Acá teníamos el módulo 2. Yo voy a apagar mi cámara por mi internet y vamos a ver. Durante el módulo 2 vimos lo que era la programación orientada a objetos. Acá habíamos visto el concepto de la programación orientada a objetos, la creación de clases de objetos y la sintaxis y variables que utilizábamos dentro de este tipo de programación. Hasta aquí, en el módulo 1, habíamos visto todo lo que era relativo a la programación estructurada, ¿sí? Habíamos escrito programas en donde cada uno de nuestros programas tenían una forma de funcionar, un funcionamiento secuencial, ¿sí? Escribíamos una línea en la cual definíamos variables, en la siguiente hacíamos asignación, en la siguiente realizábamos otra tarea. En contraposición a eso, en la programación orientada a objetos, es un nuevo paradigma de programación, en realidad no tan nuevo, sí para nosotros en el cursado, y es un estilo de programación que nos da guías sobre cómo trabajar, ¿sí? Con los objetos. Nos permiten poder crear objetos más cercanos a lo que conocemos del mundo real, ¿sí? Se basa en el concepto de clases y objetos, básicamente. Nosotros creamos clases que son una suerte de plantillas, las cuales después nosotros podemos utilizar para poder crear nuestros objetos en distintas instancias de nuestro código. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y que son reutilizables, ¿sí? Que es lo que yo les decía recién, que estas clases nosotros las podemos reutilizar luego en cualquier área de nuestro código que las requiera, ¿sí? Bien, las ventajas que tiene entonces la programación orientada a objetos es justamente lo que les mencionaba recién, la reutilización del código, ya que nosotros creamos esas clases, y que son una suerte de los tipos de datos, bien como nosotros utilizamos int, double, string, nosotros también creamos estas clases y después las podemos utilizar dentro de nuestro código. Convierte cosas complejas en estructuras simples y reproducibles, ¿sí? Evita de esta manera la duplicación del código, ya que al poder reutilizarlo no es necesario escribir 2 veces el mismo código, sino que lo podemos llamar directamente, utilizar. Favorece mucho al trabajo en equipo, gracias al encapsulamiento, ya que minimiza la posibilidad de duplicar funciones cuando varias personas trabajan sobre un mismo objeto al mismo tiempo, ¿sí? Al estar bien estructurada la clase, permite la corrección de errores en varios lugares de código. Acá nos permite detectar más rápidamente los errores, la programación orientada a objetos, y subsanarlos, ¿bien? Protege la información a través de otra de las características que tiene este tipo de programación, que es la encapsulación o encapsulamiento, que es justamente la ocultación de información de los datos de ese objeto. Vieron que nosotros podemos definir los atributos y los métodos como privados, eso hace que no pueda ser accesible desde cualquier lado, sino desde la misma clase. Y la abstracción nos permite construir sistemas más complejos y de una forma más sencilla y organizada. Esto hace referencia a que nosotros podemos abstraer objetos y cosas de la vida real y transformarlos en objetos que pueden ser programables, los cuales van a tener propiedades y comportamientos que lo van a definir tanto los atributos como los métodos de cada una de las clases que vamos creando. Acá tenemos un ejemplito en donde, por ejemplo, tenemos una clase animal y de la cual uno podría crear, por ejemplo, un perro, el cual tendría como atributos un nombre que sería Pancho y una cantidad de años igual a 4. Los métodos que definen el comportamiento de la clase pueden ser, por ejemplo, para el caso del perro, comer. Tenemos por otro lado otro objeto creado a partir de esa clase animal,
Esa clase animal vendría a ser con suerte la plantilla, como yo les decía recién. Una plantilla a la cual a partir de ella nosotros podemos crear objetos de distintos tipos. Creamos a partir de esa clase animal un objeto que es un gato. ¿Sí? Este gato tiene como atributos un nombre que es Paco y una cantidad de años que es 3. Y tiene como un método el caminar. Les decía aquí que los atributos entonces de la clase definen las propiedades del objeto y los métodos definen el comportamiento, ¿sí? La forma en la que se comporta el objeto que estamos creando. Bien, en lo que veníamos viendo hasta ahora, que era la programación estructurada, veíamos que los programas son más fáciles de entender, ya que es todo secuencial. Eh, lo que dice acá, un programa estructurado puede ser leído en secuencias, de arriba hacia abajo, sin necesidad de ir saltando de un sitio a otro para entender la lógica, como es en el caso de la programación orientada a objetos, donde nosotros fuimos creando diferentes clases, y cada vez que obteníamos un error deberíamos irnos a la clase en la cual nos sale el error. La estructura de los programas estructurados son mucho más claras, las instrucciones están más relacionadas entre sí y es fácil entender cada función. Favorece la reducción del esfuerzo en las pruebas y aumenta la productividad del programador. Pero, en contraposición a eso, la programación orientada a objetos es una forma especial de programar más cercana a la forma de expresar las cosas de la vida real. Es acá en donde yo les decía que con programación estructurada solo podríamos basarnos en utilizar números, letras, palabras. Con la programación orientada a objetos nosotros nos acercamos más a la realidad y creamos animales, personas, diferentes cosas que nos acercan más a la realidad. Hay que pensar de una manera distinta para escribir los programas en términos de objetos, según propiedades, métodos y otros conceptos nuevos que fuimos adquiriendo durante este módulo 2. El adecuado diseño de las clases favorece la reusabilidad, ¿sí? Es lo que yo les mencionaba recién, que nosotros creamos estas clases y si están bien estructuradas, luego las podemos utilizar, reutilizar en cualquier parte de nuestro código. Bien, debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer, comprender y de mantener. Permiten ocultar los detalles de implementación, dejando visibles solo los detalles más relevantes, que eso lo hace debido al encapsulamiento, es decir, a la ocultación de información que tiene este tipo de programación, este paradigma de programación. Bien, tiene facilidad de añadir, suprimir y modificar objetos y nos permite hacer modificaciones de una forma muy sencilla. Bien, acá entramos entonces en, una vez que ya sabemos más o menos de qué se trata la programación orientada a objetos, es decir, este nuevo paradigma que empezamos a ver durante el módulo 2, podemos empezar a tratar de entender qué es una clase primeramente. Bien. Las clases, como yo les venía comentando, es como una plantilla que define de manera genérica cómo van a ser los objetos de un determinado tipo. Por ejemplo, acá nos tiene un ejemplo con una clase animal, y que puede tener una serie de atributos como nombre, edad, y que normalmente son las propiedades, ¿sí? Es lo que nos define a nuestro objeto que queremos crear a partir de esa clase. Y que va a tener una serie de comportamientos que estos pueden tener, para el ejemplo de la clase animal, comportamientos como comer, caminar, y que a su vez estos comportamientos son implementados en las clases mediante métodos, que acá nos pone entre paréntesis funciones. Tenemos acá otros ejemplos de clases. Tenemos, por ejemplo, una clase llamada vehículo, a partir de la cual nosotros podemos crear autos, aviones, barcos. Una clase animal, a partir de la cual nosotros podemos crear aves, leones, burros, elefantes. Y tenemos también otro ejemplo de una clase figura, podría ser figuras geométricas el nombre de la clase, a partir de la cual podemos crear hexágonos, triángulos, rómbolos, círculos. Bien, nosotros abstraemos todo el concepto de lo que conocemos en una clase en donde definimos ahí los atributos y los métodos. Bien, las propiedades de los objetos que vemos en la vida real lo abstraemos
en propiedades y en comportamiento. De eso se trata la programación orientada a objetos. En Java, una clase se define entonces con la palabra reservada class, así como vemos en este ejemplo, en donde estamos definiendo una clase llamada persona. Acá, una buena práctica para la programación es que el nombre de las clases siempre empieza con una letra mayúscula, como tenemos acá en el ejemplo, que definimos una clase pública llamada persona, donde la P está con mayúscula. También nos indica que si el nombre es compuesto, cada una de las palabras debe comenzar con letra mayúscula. Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo en correo electrónico, en donde la C y la E están escritas con mayúscula. Otro ejemplo es en el de las clases de figuras geométricas, en donde las F y las G están con mayúscula porque es el nombre de la clase y son palabras compuestas, ¿sí? Es decir, un nombre que tiene más de una palabra la cual lo compone. La abstracción encarada desde el punto de vista de la programación orientada a objeto expresa las características esenciales del objeto que estamos definiendo y las cuales los distinguen de los demás. En el caso de la clase persona, nosotros podemos definir a una persona por medio del apellido, del nombre, del color de ojos, de la altura. Años de ingreso, ahí me parece que la diapo está mal porque sería años de la cantidad de años que tiene, que está definido en edad, un DNI. Esas son características que definen a una persona. ¿Bien? Los atributos se definen en... La información de un objeto se almacena en atributos, ¿sí? Esas características se almacenan dentro de atributos. Y pueden ser de tipos primitivos de Java o de tipo objeto. Los tipos primitivos de Java son los que veamos en la clase anterior. Int, long, string, char, todos esos tipos de datos son tipos primitivos de Java, pero también pueden ser de tipo objetos. ¿Vieron cuando vimos en la última clase el último concepto de objetos dentro de objetos, en donde nosotros podríamos crear un producto que tenga una clase o un alumno que tenga una persona dentro, digamos, algo así, podríamos utilizar también una vez que ya aprendimos a crear clases y objetos. Bien, para definir una clase dentro de Java, utilizamos la palabra public class y el nombre de la clase, abrimos y cerramos llave, y empezamos a definir cuáles son los atributos, ¿sí? Cuáles son las características que van a definir el objeto que estamos creando. En este caso, para la clase persona, definimos un nombre, un apellido y una edad. Lo vamos a ver, yo lo voy a ir haciendo a este ejemplito dentro del Eclipse, así lo vamos viendo, si ustedes quieren también poder irlo haciendo. Para eso vamos a posicionarnos en donde yo tengo mi proyecto de Java, yo le puse repaso 2, y aquí vamos a crear una nueva clase, ¿bien? Un new class, a la cual Profe, yo la no voy a se ve llamar. su pantalla. Ok, ahí la comparto. Ahora sí. Estoy creando dentro de mi proyecto Java una nueva clase a la cual la voy a llamar persona, ¿bien? Como les mencionaba recién, las clases deben empezar con letra mayúscula el nombre de la clase, ¿bien? Creo mi clase persona, y ahí ven cómo nos generó este código donde dice public class persona, que es la forma de definir una clase para crear después luego nuestros objetos. Aquí nosotros tenemos que definir cuáles son las características que van a definir de mejor manera nuestro objeto. En este caso estamos creando una persona, y yo voy a definir como atributos, que es lo primero que tenemos que definir. Voy a definir un string para el nombre, un string para el apellido, y un int para la edad, por ejemplo. Eso van a ser las tres características que van a definir a mi objeto. Hablábamos recién también que una de las características de la programación orientada a objeto es el encapsulamiento, ¿sí? Es decir, el ocultamiento de información. Y eso lo logramos en Java, declarando estos tipos de atributos como privados. Estos que sean private, estos atributos, hace que esos atributos sean solo accesibles desde dentro de esta clase, ¿sí? Pueden accederse únicamente dentro de esta clase.
Y eso los definimos por medio de la palabra reservada private. Bien. Bueno, estoy escribiendo mal. Ok. Esa es la forma de definir una clase y definir los atributos, que es lo primero que debemos hacer al momento de crear una clase. Luego que definimos ya la clase y los atributos, pasamos al constructor. Este es un método especial que se llama automáticamente siempre que se declara un objeto, ¿sí? Pueden haber constructores sin parámetros, constructores personalizados con los parámetros que nosotros deseemos, y acá también nos indica que una clase puede tener más de un constructor, ¿sí? Como lo que habíamos venido viendo durante las clases. Vamos entonces a definir dentro de nuestro proyecto de Java el constructor de nuestra clase, que es un método, no es más que un método, el cual yo les dije siempre que tenemos que tener en cuenta que el método constructor tiene exactamente el mismo nombre de la clase. Yo lo voy a definir como public, como tiene que tener el mismo nombre de la clase el constructor, public persona, y vamos a definir primeramente un constructor vacío, que no le pasamos ningún parámetro, y este constructor lo que va a hacer es inicializar cada uno de los atributos de nuestra clase en 0, ¿sí? En el caso de los string pondría una cadena vacía, y en el caso del int lo pondría a la edad en 0. ¿Bien? Eso es lo que hace este constructor sin parámetros. Como nos indicaba la diapositiva, estos constructores pueden ser de diferentes tipos. Hay constructores vacíos sin parámetros, constructores personalizados con los parámetros que nosotros queramos. Y eso lo vamos a definir ahora, donde definimos otro public persona. Estamos creando acá otro constructor al cual le vamos a pasar los parámetros para que pueda darle inicio a cada uno de los atributos de la clase persona. Entonces acá yo le pasaría un string para el nombre, un string para el apellido y un int para la edad. Bien, lo único que hacemos con este método constructor, el cual recibe parámetros, es asignarle a cada uno de los atributos el valor que está recibiendo por parámetro. Bien, eso hacemos utilizando la palabra reservada this para especificar el objeto en el cual estamos trabajando, y ponemos, por ejemplo, nombre, igual a nombre, this.apellido, igual a apellido, y por último nos queda asignar la edad, el valor que está recibiendo por parámetro. Ese sería el constructor que recibe parámetros y el constructor que inicializa todo en vacío. Ahí, acá podría ser una pregunta para el examen. Supongamos que le dan este código y le dicen después que muestran, le dan este código, supongamos, y luego muestran qué tiene cargado en edad, esa persona en edad. ¿Y ustedes qué deberían responder? Según lo que yo les comentaba recién, ¿qué es lo que hace este constructor vacío? Si luego les preguntan ¿qué valor tiene la edad de la persona? 0, exactamente, porque lo inicializa a todos los datos en vacío. En el caso de los string, crea una cadena vacía. En el caso de los enteros, lo pone en 0. Si fuera doble, el 0.0, de esa manera. Bien. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. bueno, Cuando crea la clase, ¿por qué no la crea con la clase public static void cuando estaba creando? con el public static void main, no lo creo con este método, porque este método es el que nos va a permitir manejar todo nuestro Java Project, ¿sí? Este solo tiene que estar creado una sola vez dentro de nuestro proyecto, y es ahí en donde vamos a hacer uso de todas las demás clases que creamos, ¿sí? Ah, perfecto, Este gracias. solamente tiene que aparecer una vez en tu Java Project. Después, las demás clases no lo necesitan. Kevin, ¿querías preguntar algo? Kevin creo que levantó la mano. Sí, profe. Decime.
Profe, vio que usted estaba haciendo en ese en persona. Sí. Bien, yo viendo, digamos, las otras clases, por ahí la única duda para mí era, por Ujú. ejemplo, se crea la clase persona, ¿sí? Ajá. Luego se va al constructor. En este Los caso, bueno, atributos y constructores. claro, los atributos, después el constructor vacío y después viene la parte de Un constructor con también, parámetros. sí. Y vio que usted utiliza el this. Sí, también podrían utilizarlo. No, 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 está bien, porque yo también lo uso. Ujú. Mi pregunta es cuando se generan los get y los setter, porque hay algunos que le ponen el this y otros no. ¿Cuál sería la opción, digamos, para, cómo se diría, cómo se podría decir, Bien, una mira, forma esto se correcta? trata de justamente del concepto de la programación orientada a objetos. Como estamos trabajando dentro de esta clase, nosotros vamos a poder acceder a todos los objetos y métodos que estén en privado de igual manera, porque estamos trabajando dentro de la clase persona. Por eso yo podría ponerle el this o no, o cuando ya lleguemos al get y set, vas a ver que si yo quiero pongo return nombre, en vez de poner return this.nombre, puedo poner solamente nombre, porque estamos dentro de la clase persona. Dentro de Claro que esta clase, sería el encapsulamiento. claro, dentro yo de mi clase que está encapsulada, puedo acceder a todos los métodos y atributos libremente. Pero para la afuera, cuando yo lo llame en el main o en otra clase, no, no puedo poner nombre directamente. Tengo que llamar al objeto y luego con el punto nos salen todas las instancias que tiene ese objeto, o sea, todos los métodos y atributos que tiene ese objeto, ¿sí? Yo Sí. dentro de la clase puedo llamarlos libremente a todos los atributos y métodos, pero si estoy fuera de esa clase, en otra clase, tengo que utilizar sí o sí el método y la instancia de la clase y recién puedo llamar a los atributos y métodos de esa clase. No, no Ah, sé si se bien. entiende un poco. Sí, un poco lo entendí, ¿sí? Me mareaban, por ejemplo, ver algunas que creaban los get y setter y no ponían el this, pero lo mismo lo tomaba, ¿no? Lo El mismo te Eclipse lo como, toma por lo que yo como te digo. válido, sí, Claro, porque vos encapsulás la información dentro de la clase, ¿sí? Dentro de esta claro. clase persona. Entonces yo dentro de esta clase persona puedo trabajar libremente porque puedo acceder a todos los datos de esa clase. Pero fuera de esa clase, si yo me pararía en esta clase main, ya no podría hacer uso de abuso de esa manera, digamos, ¿sí? Sí o sí debería instanciar un objeto y acceder por medio de los métodos get y set en el caso de los atributos que están definidos como privados, y también lo mismo para los métodos, Bien. porque estoy llamándolos desde afuera de la clase. Algo muy importante que vos mencionabas recién, que quiero que le quede claro, que nosotros podemos crear un método constructor o más de un método constructor. No, no necesariamente tiene que estar siempre este método constructor, ¿sí? Ni este tampoco. Se crea el método constructor que nosotros necesitemos para la resolución del problema que se nos plantea. No lo piensen que sí o sí tienen que estar estos métodos para el constructor. Puede estar o uno o el otro. ¿Bien? Tiene que existir sí o sí un método constructor, pero no necesariamente más de uno. Ahí, ya que vos lo mencionabas, también estaba bueno para aclarar esa parte. Bueno, profe. Dale. Bien, una vez que nosotros tenemos creado ya nuestra clase, podemos a partir de esa clase crear objetos, ¿sí? A esta creación de los objetos lo llamamos instanciación de la clase. A partir de una clase nosotros instanciamos objetos. Para realizar esa instanciación, sí, ya lo vemos, ya lo vemos. Ya cuando hagamos el método get y set, ahí lo vamos a ver. Quizás que se adelantó un toque con la pregunta. Bien, tenemos ahí entonces para nosotros poder crear objetos a partir de una clase, que eso es lo que se llama instanciación de la clase, esta creación de objetos. Nosotros para hacerlo necesitamos poner el nombre de nuestra clase, el nombre identificador del objeto que estamos creando. Ese identificador sigue teniendo las mismas reglas que veníamos viendo. Puede ser el nombre que nosotros queramos, pero tiene que cumplir la condición de que no puede empezar con un número ni con un carácter, y que tiene que ser una palabra.
Luego se pone el igual y se pone la palabra reservada new y se llama el nombre constructor de la clase con los parámetros necesarios. Y bueno, si fuera un constructor que no tiene parámetros, sin parámetros directamente en vacío. Ahí tenemos en la diapositiva un ejemplo con la clase persona, en donde crea una persona 1 y con el nombre Pérez José y de edad 25. Veámoslo ahora nosotros acá en nuestro main. Yo ya tengo creada la clase persona, y entonces yo podría crear acá una persona que sea persona 1. Hacemos el Profe, igual. no Sí, está compartiendo pantalla. ok, ahí lo comparto. Puedo crear ya dentro de la clase main, que es la clase que nos va a permitir manejar todo lo que estemos creando de nuestro proyecto. Puedo crear acá un objeto de la clase persona, ¿sí? Entonces le voy a llamar a esta persona 1. Pongo el igual como nos mostraba la diapositiva, uso la palabra reservada new y llamo al método constructor de esa clase, que era persona. En este caso voy a crear una persona con todos sus campos vacíos y podría crear también una persona que puedo llamar la persona 2. Pongo el igual a new persona y a este le voy a utilizar el constructor que sí recibía parámetros. Le voy a poner mi nombre, mi apellido y mi edad. Bien. De esa manera, nosotros estamos instanciando objetos de la clase persona. En el caso de que quieras utilizar los atributos de la persona por teclado, utilizamos la clase scanner. ¿Te acordás cómo utilizar la clase scanner o quieren que lo repasemos a eso también? Utilizamos la clase scanner y le pedimos al usuario que ingrese los datos por teclado. Sí, sí lo podrías hacer, y luego le pasas los datos de cada una de las variables a las cuales hayas asignado el nombre, el apellido y la edad. Bien, hasta aquí vimos cómo crear objetos, y eso fue todo lo que vimos durante la primera semana del módulo 2. Bien, ahora vamos a pasar a lo que vimos durante la segunda semana del módulo 2, en donde vimos los métodos de las clases y los métodos especiales. Acá es donde vimos los métodos get y set. Nosotros vemos que tenemos métodos de acceso a los atributos de nuestras clases y que estos son llamados getter y setter, ¿sí? Acá nos indica que los métodos set se utilizan para guardar valores dentro de los atributos, para modificarlos. Se llama set porque justamente los setea, los modifica, ¿bien? Y los métodos get es para obtener el valor del atributo dentro de esa clase. Es importante saber que se deben generar tantos métodos get y set como cantidad de atributos tenga nuestra clase, ¿sí? Definidos como de manera privada, porque van a ser la única forma por la cual nosotros vamos a poder acceder a modificarlos o a obtener el valor de ese atributo. Bien, la forma de definirlos es los métodos get, como nos devuelven un valor, utilizamos la palabra reservada return, y acá es lo que hacía mención el compañero, que algunos le ponen this.nombre o simplemente nombre, pero es porque están dentro de la clase. Vamos a definir entonces, dentro de nuestra clase persona, un método get y set. Vamos a realizarlo solo para el nombre. Los métodos get y set. Bien, lo vamos a definir para el nombre en este caso. Vamos a definir primeramente el método get para el atributo nombre. Como el atributo está en privado, si yo quisiera acceder a ese atributo, obtener el valor de ese atributo desde afuera de la clase, debería usar este método que sería get. Lo defino como public. Como me va a retornar un valor, y este valor es el nombre, es de tipo string, y le llamo get nombre. Bien, no recibe ningún parámetro y lo único que hace es retornar nombre. Bien, en este caso, como mencionaba hace rato el compañero, yo puedo poner directamente el nombre del atributo sin utilizar el this.nombre.
Y eso pasa porque yo estoy dentro de la misma clase llamándolo. ¿Ven? Estoy dentro de la clase persona y ahí puedo llamarlo directamente al atributo sin utilizar this. Bien, cualquiera de las dos formas es válida y no les va a retornar error. Así que tranquilo con eso. Eso nos sirve a nosotros para poder obtener el valor que tiene ese atributo que es el nombre en esa clase. También tenemos los métodos set que nos permiten modificar el valor del atributo, ¿sí? Yo acá defino un public y estos métodos set son del tipo void. Vamos a definir un public void, lo voy a llamar set nombre, y este va a recibir un string que va a contener un nombre, y lo que va a hacer es modificar, es decir, lo que tengo en nombre le va a poner lo que le estoy pasando ahora por parámetro. Si quieren, para que no se confundan, sigamos poniendo el this. Bien. Y ahora nosotros, fuera de nuestra clase persona, podemos recién acceder al método nombre, o modificar el método nombre de la clase. Bien. Vamos a hacer una pruebita con la persona 1 para ver qué tiene en nombre esa persona a la cual nosotros la creamos con el constructor vacío. Bien. Yo voy a hacer un system.out.println, así nos muestra por pantalla cuál es el contenido del nombre de esa persona 1 que la inicializamos en vacío. Bien. Entonces llamo acá a persona 1, punto, y ahí nos da todos los métodos que tiene esta persona para llamar. Voy a utilizar el método getNombre, que me va a retornar un string, y lo va a mostrar por pantalla. Y bueno, podríamos poner acá un cartelito que nos indique el nombre es, así sabemos, porque si no nos va a mostrar así, no nos va a mostrar nada. Y le concateno el string que me retornaba este método getNombre. Y ahí vemos cómo nos muestra que lo inicializó en nulo al nombre de la persona. Bien, lo mismo habrá hecho para la edad, que le habrá puesto un valor en 0, y también para el apellido. También sabemos que por medio del método set nosotros podemos setear el nombre de la persona. Entonces yo podría llamar a persona 1 .setNombre y cambiarle el valor nulo que tiene y ponerle, por ejemplo, mi segundo nombre. Y ahí veamos qué pasa cuando lo muestro. Ya va a estar modificado y va a aparecer mi nombre. ¿Ven? Ya que nosotros no podría yo hacer esto de hacer persona 1, punto nombre, no me deja, ¿vieron? No puedo acceder directamente al atributo, ya que ese atributo está encapsulado y está declarado como privado. Yo no puedo acceder directamente a ese atributo, sino que lo hago por medio del método get. ¿Sí? Es por eso que yo no puedo hacer nombre igual a, y ponerle el nombre que a mí se me ocurra, porque ya estoy fuera de esa clase y toda la información privada dentro de esa clase no la puedo acceder así nomás, sino por medio de los métodos get y set. Ahí creo que quedaría mejor respondida tu pregunta, Kevin, de por qué lo podemos acceder acá directamente y por fuera no. Bien. Profe, si pone public nombre, ¿puede acceder de la Si otra? yo lo definiera como público, sí podría acceder desde afuera. Veamos. Si yo pusiera esto como public, y me voy al main, podría ser persona 1.nombre. ¿Ven? Ahí sí me permite acceder porque es un dato público. Y ahí yo le podría poner el valor que se me ocurre. Bien. Ah, pero se Pero el estaría... secreto de la programación orientada a objetos es que encapsulemos la información.
Por eso es que lo definimos como privado. Eso le iba a decir. Se Claro, estaría violando el principio del estaría violando el encapsulamiento. principio del paradigma de la programación orientada a objetos. Ya. Buenísimo. Qué bueno que quedó un poco más claro. Bien. Les decía entonces que hasta aquí definimos los atributos y las formas de que nosotros podemos acceder a esos atributos que están encapsulados dentro de la clase y que están definidos como privados. Ahora hablemos un poco del comportamiento de la clase. Les decía yo al principio de hoy que el comportamiento viene definido por los métodos que definamos dentro de la clase, ¿sí? Estos métodos van a definirnos el comportamiento de cómo va a comportarse el objeto que estamos definiendo. Sí o sí, todas las clases deben tener el método especial que es el constructor, que nos sirve para instanciar la clase, que es lo que vimos hace rato, y acá lo volvemos a ver, lo reiteramos aquí, y también tenemos los métodos get y set. Bien, pero también hay otros métodos que nos van a indicar mejor cómo funciona nuestra clase. Bien, yo para eso ahora me voy a basar en otro ejemplo, que no es este, y lo vamos a ver ahora. Vamos a crear una clase factura, yo le voy a compartir la consigna. Esta es una consigna que estaba en el trabajo práctico 2, creo. Yo la tomé como ejemplo para que veamos un poco el comportamiento. Se las comparto por el chat. ¿Alguien preguntaba algo? Bien, ahí les compartí por chat lo que es la consigna de esta clase. Disculpe, Bien. profesor. Sí. Uh-huh. Si nosotros quisiéramos agregarle, por ejemplo, más atributos a persona, que sería la parte de arriba en esta private, sí. Ya lo haríamos a través de esa parte, de ese constructor que recibe parámetros, o lo asignamos arriba donde están los atributos. Primeramente, primeramente, si vos le querés agregar más datos, más atributos a esta clase, se lo agregás en este apartado, y después en la creación del constructor se lo deberías agregar. Siempre y cuando quieras que esos atributos se los ingresen en el constructor. Porque yo, por ejemplo, acá podría crear otro atributo más que sea private, no sé, DNI, DNI. Y sin embargo, no pido que lo ingrese por este método constructor, ¿sí? Lo inicializaría en nulo para este atributo, por ejemplo, ¿sí? Nosotros con el constructor lo definimos para que reciba los parámetros que nosotros queramos, ¿sí? Depende del problema que estemos tratando de resolver. Puede ser vacío, puede contener todos los atributos de la clase, o contener solamente algunos. ¿Sí? Sí, y en caso que luego quiera sumarlos, ¿cómo los llamaría desde la clase main? ¿O tendría que volver a clase persona para sumarlos? Tendrías que crear un constructor que lo contenga también a ese atributo nuevo que agregas. Es esa la pregunta. Bueno, okay. Sí, sí, claro. Sí. Sí. Si vos creas un nuevo atributo... Otra consulta, profe. Profe. Sí. Sí, quería saber si yo tengo un constructor, ¿le puedo agregar más atributos de lo que tiene la clase? Vos te referís a esto. Mira, mi clase tiene estos 3 atributos, nombre, apellido y edad. Si yo acá quisiera, no sé, un int para DNI, me dejaría, pero no se lo estoy asignando a nadie, o sea, sería innecesario. ¿Por qué lo harías? ¿En qué caso lo harías? Que en otra parte del programa necesite el DNI y necesite, bueno, eso, no sé. No, en el caso, no, porque no lo almacenarías en ningún lado a ese DNI, sería obsoleto. El constructor es justamente para almacenar datos dentro de los atributos. Entiendo. Bueno, gracias. No sería necesario. No sé, sería. No, la sobrecarga es otra cosa que ya la vemos enseguida, que ya lo explicamos. La sobrecarga, por ejemplo, es esto. La sobrecarga de métodos, Kevin, es justamente lo que pasa con el constructor persona, ¿sí?
yo tengo un constructor, el cual tiene el mismo nombre, son métodos con el mismo nombre, pero uno no tiene parámetros y lo único que hace es inicializarte la clase, el objeto que instanciamos en nulo. Y otro es un método que tiene el mismo nombre, pero con parámetros, y lo que hace es asignarle cada uno de los parámetros a los atributos. ¿Bien? Esto es lo que se llama sobrecarga de métodos, y es eso, justamente, la sobrecarga de métodos. Bien, estamos en que íbamos a ver la clase factura, que les compartí ahí la consigna. Vamos a verlo un poquito porque me interesa que entiendan cómo es el comportamiento. Yo les compartí ahí una consigna que está dentro de uno de los trabajos prácticos del módulo 2, no recuerdo bien de cuál. Yo directamente me copié la consigna, pero no me acuerdo qué número de ejercicio ni de qué TP. La consigna dice lo siguiente: crear una clase factura que contenga los atributos ID, nombre, total y cantidad. Y dentro de esa clase debemos crear diferentes métodos. Yo voy a crear entonces una clase factura dentro de mi proyecto Java. Voy a crear acá una clase factura. Bien, tenemos en cuenta que siempre el nombre de la clase empieza con mayúscula. Sí, y nos dice aquí que tiene como atributos un int para el ID, o sea, el identificador de la factura. Después tiene un string para el nombre del cliente. Vamos a definir un string para el cliente. Cliente está bien escrito, sí. Después tiene también un total y una cantidad de ítems. El total lo vamos a definir de tipo double. Y después tiene una cantidad que va a ser de tipo int también. Cantidad. Esos son los atributos que voy a definir para esta clase factura de la consigna que les acabo de compartir en el chat. Bien. Una vez creada esta clase, nosotros deberíamos definir el constructor de esta clase. Y el constructor de esta clase vendría a ser factura, un public factura. Es necesario recordarles que el constructor tiene el mismo nombre de la clase. Y en este caso voy a definir un constructor vacío, es simplemente a muestra de cómo es lo que deberíamos hacer. Y voy a definir también otro constructor que reciba todos los parámetros, public factura, y debería recibir un int para el ID, un string para el nombre del cliente, después tenemos un double para el total, y un int para la cantidad. Voy a poner can, y lo único que tenemos que hacer es asignarle a cada uno de los atributos los valores que está recibiendo por parámetro, ¿sí? Voy a asignar can. Acá también quiero que vean que nosotros podemos, dentro de la asignación, dentro del método constructor, podemos ponerlo en el orden que queramos a esa asignación. No necesariamente primero el ID, después el cliente, el total, como lo vemos definido en el atributo, sino que podemos ponerlo en otro orden si quisiéramos. El total. Y tenemos también un ID. Con eso lo tenemos el constructor, el cual le va a asignar cada uno de los parámetros que está recibiendo. Bien, le va a asignar a cada uno de los atributos. La consigna de este ejercicio nos empieza a pedir métodos de comportamiento, aparte de los métodos get y setter, que deberíamos crearlos por aquí. Este ejercicio nos pedía métodos también que indicaban el comportamiento de esta clase factura. A ver, en la primera consigna nos dice que creemos un método que no reciba ningún parámetro y que devuelva el 4% del total de la factura. ¿Sí? Este es un método que nos está diciendo que nos va a devolver un valor.
Ese valor, como va a ser del tipo total, va a ser un double, ¿sí? Define un método que va a ser public, que nos va a devolver un valor del tipo double, al cual lo vamos a llamar total de la factura. ¿Cómo lo podremos llamar? Porcentaje de factura. Porcentaje de factura vamos a ponerle. Y, a ver, porcentaje de factura. No recibe ningún parámetro como nos indica la consigna, y lo que hace este método es devolvernos el 4% del total. Bien, para indicar eso, que es un método ya de comportamiento de la clase, lo que vamos a hacer es retornar directamente aquí lo que tenemos en total por el 4%, nos decía, ¿no? El 0.04 el total de la factura. Este es un método ya que nos indica el comportamiento de la clase, ¿sí? Es un método que nos va a devolver el 4% del total de la factura. Yo le voy a poner que es el método de la consigna 1, después yo le voy a compartir este código. Este es el de la consigna 1. Bien, estos ya son los métodos de comportamiento, lo voy a comentar también acá. Bien, en la siguiente consigna, que es la consigna número 2, el ejercicio en este caso nos estaba pidiendo que hagamos otro método que reciba un parámetro del tipo double, y ese parámetro representa el porcentaje a calcular, ¿sí? Por ejemplo, nos dice aquí que si se ingresa un 15, debería devolvernos el total el 15% del total de la factura. Bien, funcionaría entonces similar a este public doble porcentaje. Y acá haríamos también la sobrecarga de métodos, lo podemos ver en este caso, si yo llamo con el mismo nombre, pero acá recibiendo como parámetro un double, que lo vamos a llamar número. Bien, y en este caso nos tiene que devolver el 15%. Va, no el 15%. El valor que nosotros le pasemos, tenemos que calcular, según eso, el porcentaje sobre el total de la factura. Entonces lo haríamos como el total por el número que estamos recibiendo por parámetro, dividido 100, que es la forma de calcular un porcentaje. Bien, y aquí es lo que mencionaba hace rato nuestro compañero, creo que era Kevin, si no me mal recuerdo, que tenemos la sobrecarga de métodos, ¿sí? Es un método que tiene el mismo nombre, pero uno tiene parámetros y otro no, y actúa de diferentes maneras. Si llamo a este sin parámetro, me va a devolver el 4% del total de la factura, y si lo llamo con un parámetro del tipo double, me va a devolver el porcentaje que le está indicando ese número. Bien. Esto sería en cuanto a la consigna 2 de lo que le pedía el ejercicio. Y vamos a ver este último método para ver los métodos de comportamiento, que es un método que reciba un texto. Si este texto es igual a MP, realizar un descuento al total de 200 pesos. Si el texto es NX, realizar un descuento del 300 pesos. Y si es cualquier otro texto, aumentar al total un 10%. Y lo que nos pide este método es que nos devuelva el total actualizado de la factura. Esto es lo que nos pide en la consigna número 3, y acá vamos a ver un nuevo bloque de sentencias que es switch, que con ustedes no lo había visto todavía y me comentaron que puede llegar a entrar en el examen, así que es muy importante que lo veamos. Bien, vamos a definir el método de la consigna número 3. Bien. Uy, no estoy escribiendo consigna 3. Es un método que nos va a devolver el total de la factura con un descuento según la palabra que reciba, ¿sí? Vamos a definir un public double, y que lo voy a llamar calcular total.
que le va a aplicar un descuento si es que corresponde, y que va a recibir como parámetro una palabra que le vamos a llamar texto. Bien. Este método lo que va a hacer es utilizar la sentencia switch, ¿sí? Esta sentencia switch nos permite anidar varias opciones dentro de una misma sentencia. Utilizamos la palabra reservada switch, ¿sí? Así como la vemos aquí, y le pasamos el texto que está recibiendo por parámetro. Abrimos y cerramos llave, y utilizamos luego la palabra reservada case, bien, para empezar a ver las opciones que podemos recibir a partir de ese texto. Si ese texto, con case indicamos, es igual a MP, como nos dice la consigna, va a hacer ciertas cosas, que en este caso nos dice que le reste 200 pesos al total. Entonces haría aquí, is.total, igual, menos igual a 200 pesos. Bien. Cada vez que terminamos uno de los cases, ponemos un break para que continúe ejecutándose nuestro código. Bien. Ahí entraría entonces la segunda opción que nosotros tendríamos, que ese texto sea igual a nx. Pongo case, si ese texto es igual a nx, con mayúscula. Si eso pasa, le tengo que hacer a total un descuento de 300 pesos. Menos igual a 300. Y como siempre le digo, se coloca luego un break. Esto de la estructura switch y case es muy utilizada más que nada para crear menú de opciones, ¿sí? Porque tenemos diferentes opciones que puede agarrar, ¿sí? Puede recibir un texto, un número, y según lo que vaya recibiendo puede reaccionar de diferentes maneras nuestro código. Así como lo vemos acá, que recibe un texto, si ese texto es NMP hace algo, y si es NX hace otras cosas. En este caso, si no recibe ni MP ni NX, por defecto, por default, vamos a poner aquí, con la palabra reservada esta que vemos acá, si no es ni NX ni MP, lo que va a hacer es aumentar el 10% al total de la factura. Ese 10% lo vamos a ver como dis.total igual a dis.total, y por 1.10 que estaría aumentándole el 10% a la factura, y no nos olvidemos del break para que siga ejecutándose nuestro código. Bien. Por último, nos dice acá que tenemos que retornar el total de la factura, así que hacemos el return is.total. Ok. Generalmente, como les decía, esta estructura switch la utilizamos mucho para crear menús de opciones, ¿sí? Esto es lo que quería que veamos porque sé que hay una pregunta relacionada con esta estructura dentro del examen. Switch, ¿sí? Switch es justamente lo que decía, nos sirve para crear menús más que nada, y es una manera de tomar una decisión a partir de un valor dado con varios resultados posibles, ¿sí? Ingresamos un texto, ese texto puede ser MP, NX o cualquier otro, y según cada caso hacemos cierto bloque de código. Si es MP, hacemos este bloque de código; si es NX, hacemos este código; y si no es ninguno de los dos, hacemos este código. Podría pasar que reciba un número, yo como lo uso generalmente para menú, que recibamos un número, y si la opción ingresada es 1, hace ciertas cosas; si la opción ingresada es 2, hace ciertas cosas, y así sucesivamente. Bien. Yo les comparto ahora este código que acabamos de crear para esta consigna, que era la clase factura, y me voy a tomar un poquito de agua. Mientras tanto, yo les dejo a ustedes para que se creen un objeto de la clase factura y lo prueben. Y continuamos en 5 minutos. Y también les consigo ya el código de asistencia, así ponen la asistencia el día de hoy.
Ahí les acabo de compartir el código, vamos a realizar solamente hasta la consigna número 3, que está la estructura switch, que era muy importante que la veamos, que nos permite tomar decisión sobre opciones múltiples como la que vemos ahí. Nos tomamos 5 minutitos, si quieren ustedes prueben esa clase factura en el main, créense un objeto de la clase factura, una instancia de la clase y pruébenla. Nos vemos en 5 chicos, vuelvo en 5.
Bueno chicos, volvemos a la clase. Ahí estoy viendo que el compañero Kevin compartió el link para que puedan realizar ese simulacro de evaluación. Lo estoy viendo y está bastante, acá se los comparto. Así vemos más o menos las preguntas que nos dicen, ¿sí? Si quieren, vamos tratando de resolverlos. Por ejemplo, una pregunta ¿No 1. vamos a necesitar el Eclipse entonces para el trabajo para la evaluación? ¿Cómo? ¿No vamos a necesitar el Eclipse entonces? No. Las preguntas van a ser múltiple choice o verdadero o falso, Mm. así como la está planteando acá el otro profesor que subió esto a un Drive. Son preguntas de este tipo, ¿sí? Van a ser verdadero o falso, de opciones múltiples. Sí van a tener bloques de código, como vemos acá en la pregunta 9, en donde acá, por ejemplo, le pregunta cuál es el resultado de la siguiente comparación. No está muy bien formulada esta pregunta. New string 1, 2, 3 igual a new string 1, 2, 3. ¿Verdadero o falso? ¿Son iguales o no? Falso. Ujú. De este tipo... No sé números. Los que son letras que no código. No, pueden ser números, letras o caracteres, es verdadero. Nada más que no... Está medio capciosa acá la pregunta, no van a ser de este tipo. Les quería mostrar un poquito la estructura del switch, ¿sí? Tenemos una expresión que va a ser una condición y que nos permite anidar, es como que podríamos anidar varios if dentro de la estructura switch, ¿sí? Si ocurre una condición, hacemos ciertas instrucciones, si no, es como que fuera un else y hacemos otras, vemos si es igual a la segunda condición y hacemos otras sentencias, y así sucesivamente hasta que podemos tener un default, ¿sí? Que es una instrucción que haría si no se da cualquiera de los demás casos, ¿sí? Eso tenganla en cuenta, que es más o menos, esta es la estructura de la sentencia switch, ¿sí? Nos permite anidar básicamente varios if, ¿sí? Varios condicionales if, como los que vimos en el módulo 1. Ahí, no sé quién quería... Sí, serían como varios else if, así, tal cual. Ahí el compañero Kevin les compartió un simulacro creado por uno de los profes, así que bueno, si quieren háganlos y vean qué puntuación obtienen, no sé si les da o no la cantidad de puntos al finalizar. Es como para que sepan que algo así va a ser el examen que van a tener mañana. Van a tener una pregunta, 10 preguntas, y opciones verdaderas o falsas para responder. Van a tener preguntas que son de teoría, como las que vimos. Acá, por ejemplo, le pregunta algunos de los métodos de una array list son, y ahí pueden ustedes poner cuáles son los métodos de la array list. ¿Sí? Y eso lo tenían en la tablita de las diapositivas, así que no se van a complicar mucho. Yo, como le digo, con que relean bien las diapositivas y hayan trabajado en los trabajos prácticos, no van a tener mayores problemas. No sé quién quería Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre el ejercicio que acaba de hacer de factura? Dale. Yo he visto que usted, después de declarar pública la clase, usted pone lo int, ¿no es cierto? Acá estoy en la Int, clase de factura. sí. Usted, después de declarar pública la clase, public factura int, it, string cliente, double top, total, int, can. Estos son los atributos. Empieza más abajo, en los constructores. En el constructor, sí. Exactamente, en el constructor. Aquí. Exactamente. Ahí declara this cantidad igual a can, todo eso, pero no lo puso, vendría a ser al string de cliente. ¿Se olvidó o no va? Sí está cliente, ¿no? Ahí, mirá. No, pero no lo puso al string. Por eso digo, no va. Arriba en el public está el Claro, tipo de dato. Está, en el public está, pero yo voy a la formulación que está abajo. ¿Ves que dice this cantidad, this cliente? No dice this string. El tipo cliente. de datos se especifica en el la atributo, primera la línea. declaración del atributo.
Ajá. El o sea, tipo de que dato viene asociado al pone atributo y acá. se especifica ahí, en la declaración de los atributos. Ahí le definimos qué tipo de dato va a tener cada uno de los atributos, ¿sí? Después, Ajá. nosotros los parámetros en el constructor tienen que ser del mismo tipo de datos de los cuales definimos dentro de los atributos. ¿Bien? Bien. Ah, a partir de ahí. Ya. Ajá. Y este orden de asignación puede ser cualquier orden, digamos. No necesariamente tiene que seguir este orden. El mismo orden. Ujú. Ya. Listo. Gracias, profe. Dale, Adri. Bien. Un compañero les compartió ahí un simulacro que hizo uno de los profesores, no sé de qué comisión, pero bueno, está bueno para que lo vean y prueben de hacerlo. Algo así van a ser las preguntas del examen, así van tomando confianza en lo que va a ser mañana a las 8 durante todo el día para que lo puedan rendir. Bueno, Profe, perdón, disculpe, sí, ¿podría poner un poquito más a la vista la parte de métodos de comportamiento acá en pantalla, por favor? dale, aquí. Sí, un poquito más, a ver. O sea que esté O que lo compartan en el chat. No, ya lo compartí, pero no lo copié. Ahora le digo. Ahí te lo comparto. Compartan en el chat. No copiaste. Y bueno, lo copié porque- Ahí va, pum. Ahí lo tienen, compartidos en el chat, y estos métodos de comportamiento son lo que yo les indicaba recién, que van a indicar cómo va a comportarse nuestra clase, nuestro objeto que estamos creando, ¿sí? Hicimos acá también un ejercicio para la sobrecarga de métodos, donde creamos dos métodos con el mismo nombre, que es porcentaje y factura, que uno no tiene parámetros y otro sí tiene parámetros, y cada uno de los cuales actúa de diferente manera según cómo lo llamemos. Ahí es donde yo les dejaba como tareita para ustedes que creen una instancia de esta clase factura y la prueben, para que vean cómo funciona. Bien. Continuemos. Ese examen que tenemos acá, que lo compartió un compañero, háganlo para que tomen confianza y prueben. Algo así van a ser las preguntas del examen. No van a ser esas exactamente, pero van a ser similares a esas. Vamos a compartir la pantalla de lo que serían las diapositivas. Esto es la estructura de la sentencia switch, que también si quieren les copio, la ven ahí, que son varios if anidados, que si pasa una condición hacemos ciertas instrucciones, si no, si pasa otras condiciones hacemos ciertas otras instrucciones, y así hasta el final. Podemos poner un default, que es si no se da ninguna de las condiciones anteriores, que haga otro tipo de instrucción. Y nos quedamos en esa parte. En los métodos de comportamiento, hablábamos recién de la sobrecarga de métodos, que es lo que yo les mostraba recién. Acá en las diapositivas tenemos un ejemplito en donde definimos un método del tipo público, que se llama sumar, que recibe dos parámetros del tipo double, A y B. Como resultado de este método, lo que arroja es la suma del valor que recibe por parámetro A y B. Pero de la misma manera, nosotros podríamos crear otro método con el mismo nombre, pero que este recibe tres parámetros y que te devuelve la suma de A, B y C. Que es similar a lo que les mostraba recién que hicimos en la clase factura, con este método porcentaje de factura. Es decir, podemos tener nosotros dentro de la clase métodos con el mismo nombre, pero que actúen de diferente manera. ¿Bien? A eso es lo que se llama sobrecarga de métodos. Esto ya lo vimos, era la instanciación de objetos y el encapsulamiento también, y hasta acá. Con esto llegamos nosotros, es todo lo que vimos hasta la segunda semana de clases de programación orientada a objetos, es decir, del módulo 2. Ahí llegamos a la tercera semana, en donde vimos el concepto de herencia, polimorfismo y el de objetos dentro de objetos. ¿Bien? Vamos a ver. La herencia, como nos indica acá, es la capacidad que tienen los lenguajes de programación orientada a objetos, como es el caso de Java, para extender sus clases, ¿sí?
Eso se produce cuando una clase hereda el comportamiento y los atributos de otra clase, a la cual la llamamos superclase o clase base. ¿Bien? Acá tenemos en un ejemplo en donde podemos definir una clase llamada coche, y a partir de esa clase podríamos definir nosotros una clase llamada vehículo. ¿Bien? Para hacer uso de la herencia en Java, acá tenemos un ejemplo en donde tenemos una clase llamada persona, y a partir de esa clase podemos crear una clase alumno o una clase empleado. A partir de esa clase empleado podríamos crear también una clase profesor y una clase bedel. Para hacer uso de la herencia de clases en Java se utiliza la palabra reservada extends, ¿sí? Se crea la nueva clase y se pone que extiende de una clase base o de una superclase. Acá tenemos que tenemos creada una clase persona, y que vamos a crear una clase llamada alumno, y utilizando la palabra reservada extends y la clase persona, que va a ser la superclase o clase base, y con esto estamos indicando que esta clase alumno va a heredar todos los atributos y métodos que ya tenga incorporada la clase persona. Bien. Bueno, esto nos va a permitir también la modificación de los elementos de la superclase o de la clase base. Usualmente lo que cambiamos son los métodos, ¿sí? Podemos reescribirlos a los métodos de la superclase. Bien, vamos a ver. Vamos a crear nosotros dentro de nuestro proyecto, ya abandonamos la clase factura, nos olvidamos de eso. Y vamos a crear acá, dentro de nuestra clase persona, vamos a crear dentro de nuestro proyecto una clase alumno, por ejemplo, ¿sí? Vamos a crear una clase llamada alumno, como teníamos ahí en el ejemplo de las diapositivas. Y vamos a indicar que esta clase va a heredar los métodos y atributos de la clase persona, ¿sí? Con esto simplemente lo que estoy diciendo es que el alumno va a tener los mismos métodos que tenía ya nuestra clase persona, y también los mismos atributos, es decir, el nombre, el apellido y la edad. Bien. Aquí nosotros, si quisiéramos, podríamos definir nuevos atributos. Yo le voy a definir un int, le voy a poner para el LU, los que fueron a la facultad o están en la facultad, tienen una libreta universitaria que tiene un número asociado a cada alumno, ¿sí? Entonces, esta clase de alumnos ya tendría nombre, apellido y edad, que lo hereda de la clase persona, y además le agregamos un número de libreta. Bien. Ahora nosotros deberíamos crear el constructor de esta nueva clase de alumnos que acabamos de crear. Cuando estamos creando el constructor de nuestra nueva clase de alumnos, podemos llamar a super, que nos llamaría al constructor de la superclase o clase base, que sería la clase persona. Bien. Eso lo vamos a ver. Supongamos que yo acá voy a crear el constructor de mi clase alumno, y va a recibir como parámetro un string para el nombre, un string para el apellido, un int para la edad y un int para el LU. Bien. Yo aquí lo que debería hacer es llamar super, utilizamos la palabra reservada super, que estaría llamando al constructor de la clase persona. Y ese constructor de la clase persona puede estar vacío o puede recibir estos parámetros. Yo, estando en la clase alumno, le podría pasar los parámetros que recibí, que serían nombre, apellido y edad. Bien. Y por último debería asignarle el LU que recibió como parámetro dentro del constructor. Bien. Podría crear también acá un public alumno que no reciba ningún parámetro, que lo inicialice en 0. Bien. Acá voy a comentarle que es el constructor, y acá voy a indicarle que es atributos.
Bien. También con esta referencia de super, que es lo que hace referencia a la clase, a la superclase o también llamada clase base, podemos llamar a los métodos de la superclase, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos alumnos que extiende de la clase persona y que crea un método que se llama imprime. Llama primeramente al método imprime de la superclase y luego le agrega algo más dentro de ese método. ¿Sí? Con super nosotros hacemos referencia a la clase de la cual estamos heredando los métodos y atributos. Y podemos utilizar los métodos y atributos de esa superclase. Llegamos entonces al concepto de polimorfismo, que es la capacidad que tienen los objetos de diferentes clases de responder en forma adecuada al mismo mensaje, es decir, a su manera. Bien, yo para que veamos un ejemplo de esto, voy a crear acá dentro de mi Java Project una clase llamada profesor, por ejemplo, para seguir con esto que estamos viendo. Y voy a decir que este profesor va a extender de persona. Le voy a definir, no le voy a definir ningún atributo nuevo, simplemente voy a crear el constructor de esta clase profesor. Y lo voy a inicializar en vacío. Bien. Sigamos con las diapositivas. Estábamos hablando del polimorfismo, que es la capacidad que tienen objetos de diferentes clases de responder de forma adecuada a un mismo mensaje. Esta palabra polimorfismo, como nos indica la diapositiva, tiene un origen griego que significa justamente muchas formas. El polimorfismo es justamente esto. Tenemos una clase persona que tiene un método llamado saludar. Y después tenemos una clase estudiante que también tiene el mismo método y una clase profesor con el mismo método. Pero depende desde cuál instancia de objeto lo estemos llamando, va a funcionar de diferentes maneras. Lo veamos con un ejemplo. Yo podría crear acá un public void saludar que no reciba ningún parámetro y simplemente lo que va a hacer es out.println es mostrarnos un mensajito en donde diga hola, soy un profesor, por ejemplo. Bien. También podría crear este mismo método dentro de la clase alumno y que nos diga hola, soy un alumno. Bien. Ahora si yo crearía instancias de estas clases dentro de mi main, voy a crear un profesor y un alumno. Voy a crear un alumno, voy a llamarlo alumno 1, darle un nombre igual a new alumno, no le voy a pasar ningún parámetro, y voy a crear de esa misma manera un profesor. Voy a llamar profesor 1, igual a new profesor, y tampoco le voy a poner ningún parámetro. Y veamos ahora, si yo llamo a alumno 1.saludar, nos va a actuar de una manera, y si llamo a profesor 1.saludar, va a actuar de otra manera. Si corremos nuestro proyecto, vemos que si llamo desde el objeto alumno, el método saludar nos dice hola, soy un alumno, y si llamo desde el objeto profesor, el mismo método que se llama saludar nos dice hola, soy un profesor. En esto es lo que hace hincapié el concepto de polimorfismo, que es lo que nos decía recién, que es la capacidad que tienen objetos de diferentes clases de responder de manera adecuada a un mismo mensaje. En este caso el mensaje es el método saludar. Y si lo llamo desde un objeto alumno, nos responde de tal manera, y si lo llamo desde un objeto profesor, de esta otra manera. Bien. Ok, continuemos. ¿Qué más nos tenía dentro de esto?
Esto es el concepto del polimorfismo, lo que acabamos de ver, y como veíamos ahí un ejemplito. Las ventajas que tiene el uso del polimorfismo es que permite a los programadores separar las cosas que cambian de las que no, y de esta manera hacer más fácil la ampliación, el mantenimiento y la reutilización del código de los programas, ¿sí? Y que también nos da una rápida respuesta al ejecutarse un método de la clase que corresponde en el tiempo de ejecución. Acá hay otros ejemplitos también acá ya tenemos el concepto de objetos dentro de objetos. Nosotros, al momento de crear una clase, así como definimos atributos de métodos primitivos, como pueden ser string, int, doble o long, también podríamos definir un atributo que sea de un tipo de una clase, ¿sí? Como tenemos acá en este ejemplo, en donde tenemos una clase persona, y que tiene como atributos un nombre y otro atributo que es mascota, ¿sí? Que es un objeto de tipo mascota, como lo vemos creado acá en esta clase. Tiene un nombre y una especie. Bien, lo vamos a ver con un ejemplo en lo que veníamos haciendo hasta ahora. Yo, por ejemplo, dentro de mi clase factura, en vez de tener un string para el cliente, podría definir un objeto de la clase persona para ese cliente. Bien, entonces yo aquí, al cliente dentro del constructor, debería definirlo también al parámetro como que sea del tipo persona. Bien, ¿se entiende el concepto de objetos dentro de objetos? Estoy creando una nueva clase que es factura, y a la cual estoy asignando a uno de los atributos un objeto, ¿sí? Que es del tipo persona. Ese es el concepto de objetos dentro de objetos, y habíamos visto nosotros durante las clases un ejemplo también, creo que era con una factura que tenía este mismo formato. Si recuerdan, era algo así, y con esto es el último concepto que vimos dentro del módulo 2, y hasta aquí es lo que ingresaría mañana en el examen que tienen que rendir de 8 a 23. ¿Tienen alguna consulta puntual para hacer? ¿Quieren que repasemos algo puntual de lo que vimos hasta ahora? Ahí, bueno, les decía, uno de los compañeros nos compartió recién un examen que hizo uno de los profes, que es un simulacro del examen, y que es muy similar a lo que van a tener mañana. Si quieren, terminamos acá y aprovechen el tiempo que queda para ver ese examen y tratar de resolverlo. Yo ahora les voy a compartir el código de asistencia de hoy, que creo que no se los pasé aún. Es la comisión 4, ¿verdad? Ahí les voy a compartir el código para que pongan la asistencia de hoy. Ahí va. Polimorfismo y sobrecarga. Bien. Reveamos un poquito eso. La sobrecarga de métodos es lo que le venía diciendo. Nosotros dentro de una clase podemos tener, ahí les estoy compartiendo pantalla, la sobrecarga de métodos es justamente que dentro de una misma clase podemos tener métodos que tengan el mismo nombre. Así como vemos en ese caso que yo les estoy resaltando dentro de la clase factura, tenemos dos métodos que tienen el mismo nombre. Los dos se llaman porcentaje factura. Pero uno de esos métodos no recibe ningún parámetro y lo que hace es calcular el 4% del total. En el segundo caso, en la consigna 2, tenemos un método que tiene el mismo nombre, porcentaje factura, pero recibe un parámetro, que es un double, y lo llamamos número. Y lo que nos devuelve como resultado de este método es el porcentaje del total de la factura según el número que ha recibido como parámetro. Esto es la sobrecarga de métodos, cuando tenemos métodos con el mismo nombre, pero que actúan de diferentes maneras, ¿sí? El polimorfismo está muy relacionado con este concepto de sobrecarga, porque es cuando tenemos una clase persona,
la cual funcionó como superclase para alumnos. Y nosotros tenemos un método saludar que nos dice, si lo llamamos desde un objeto del tipo alumno, nos va a decir, hola, soy un alumno. Y si lo llamamos desde otro objeto que sea un profesor, nos va a decir, hola, soy un profesor. Tienen exactamente el mismo nombre, pero de acuerdo desde cuál de los objetos yo los esté llamando, va a funcionar de distinta manera. Si lo llamo desde un alumno, nos dice, hola, soy un alumno, y si lo llamo desde un profesor, nos dice, hola, soy un profesor. También a este método lo podríamos tener dentro de la clase persona, y que nos diga, hola, simplemente que nos diga hola, si lo llamamos de la clase persona. Podríamos tenerlo definido acá, y que nos diga simplemente hola. Bien. A eso es lo que hace referencia el polimorfismo y la sobrecarga de métodos. Son métodos con el mismo nombre. En el caso del polimorfismo, depende de cuál objeto yo lo esté llamando, funciona de cierta manera. En el caso de la sobrecarga de métodos, es cuando tenemos dentro de la misma clase métodos con el mismo nombre que actúan de diferentes maneras, que tienen distinto comportamiento. Bien. Bien. Bueno, chicos, como les decía, con eso está finalizado todo lo que vimos durante el módulo 2 de programación orientada a objetos. Yo les deseo éxitos para mañana. Sí. Profe, disculpe, ¿le podría decir al compañero si lo puede compartir en el WhatsApp al simulacro de la evaluación? Bueno, ok, ahí lo copio en el chat. Si están dentro, a ver, no sé quién era el compañero que lo compartió, quedó muy atrás del mensaje, ¿no? Sí. No, por eso decía si la puede compartir por el WhatsApp. Así compañero. Ya lo compartió ya. Néstor bueno, Kirchner. muchas gracias, éxitos ¿Era a Néstor todos. Kirchner? No, Kevin Delgado era. Ahí yo se los vuelvo a copiar en el chat. Y bueno, en el tiempo que les quedan 15 minutos de nuestra clase. Yo por mi parte me despido. Les deseo muchos éxitos para mañana, el lunes o el martes. El martes los vuelvo a ver a ustedes, me cuentan cómo les fue, si les pareció difícil o no, y vamos a avanzar un poco más con el curso de Java. Yo creo que le va a ir muy bien, no creo que ninguno desapruebe, estoy seguro que no van a desaprobar, le tengo muchísima fe. Así que bueno. El próximo martes éramos todos en la clase. Si se me baja el nivel de alumno, estamos al horno, de la clase. Tengo problemas con mi asistencia de la clase. Edith, no entiendo tu pregunta. Si querés, habilitate un ratito el micrófono. Tengo problemas con mi asistencia de la clase. ¿Vos asististe? Se refiere a mí. Edith Cruz preguntó eso. Creo que se refieren a las clases del día viernes que fueron. La verdad que yo no manejo las asistencias. Si tienen alguna duda o consulta, carguen el ticket, como yo les venía diciendo. Se creó esa plataforma para que dudas puntuales, como es el caso de Diego y de Edith, carguen un ticket y digan que estuvieron en la clase y no la ven reflejadas, y ahí les van a responder. Busquen en sus correos, capaz le quedó en spam, pero mandaron un correo a cada uno diciendo que la asistencia ya estaba computada. Buenísimo, gracias Silvana por el mensaje. Busquen en el spam, capaz que le cayó ahí. Profe, sí. Una consulta. ¿En qué consisten las 3 posibilidades que tenemos de rendir? Supongamos, Liliana, que vos rendís a las 8 de la mañana, entrás, sos la primera en rendir con un café en la mano. Y te va mal. Supongamos que terminás y acertaste solo 2 preguntas. Ajá. Sí. Entonces te vas a la cocina, respirás profundo y te volvés a sentar en la compu y iniciás de nuevo.
con más ganas. Bueno. Y ahí te está vuelve a bien. ir mal responder solo bien 3 preguntas. Y te preparás un mate, va y volvés a rendir de nuevo. Y esas son las 3 posibilidades. Las podés hacer en el momento que buenísimo. vos quieras. No, Bueno, no, bueno. no la mandé a la cocina, no se malinterprete. ¿Qué más? Esos son los 3 intentos, lo podés hacer, si querés, no te tomás un café y esperas más tiempo y te cocinas algo, nada, mentira, y lo haces a la O sea tarde. que Lo sigue puedes en la hacer, cocina. Está bien. lo puedes hacer en cualquier momento entre las 8 y las 11. Hablo de cocina Profe, porque está con tengo hambre una... ya. Exactamente, tengo un hambre, no comí en todo el día, Bueno. comí cositas, pero nada que sea comida de verdad, así que ahora me voy a comer. Bueno, éxito a todos. Éxito a todos, chicos, suerte con eso, y en el caso de que Gracias, te saques éxitos. 6, no sé si te va a dejar volver a entrar, creería que sí, pero si ya tenés un 6, ya podés empezar el fin de semana tranquilo. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Buen fin de... Chau, chau, buen fin de. Chao, profe, buen fin de.